Bueno, pues vamos entonces a continuar con el tema. Nos toca ver en historia, ¿verdad? Que es parte fundamental. Y vamos a ver el tema que dice clasicismo, romanticismo y modernismo, ¿sí? En la vida de México. Y también vamos a ver un tema en común que es parte primordial. Está. Pues aquí estamos otra vez, vamos a ver. No sé qué, no estoy fallando de por acá, pero... Entonces aquí estamos trabajando, ¿verdad? Ahora vamos allá a continuar con el tema, que es historia, ¿verdad? Sí, y se cambia, me dicen, que yo sepa. Historia de México, tercer grado, clasicismo, romanticismo y modernismo. Y un tema en común, paisajismo en la pintura. Es lo que vamos nosotros a ver el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la importancia de cada corriente artística en México. Valorar la importancia de los cambios de la cultura. Analizar y comprender los grandes pintores que destacaron en México. La importancia de la pintura en nuestro país. Las corrientes artísticas de México, ¿sí cambió? Sí. Ok. Sí. Las corrientes artísticas de México son las siguientes. Las tres corrientes artísticas más influyentes a lo largo del siglo XIX en México fueron el clasicismo, el romanticismo y el modernismo. Los artistas tomaron inspiración de estas corrientes que nacieron en Europa y a su vez les imprimieron su sello particular. La influencia del clasicismo predominó entre finales del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Es decir, entre los últimos años de la época virreinal ¿sí? En los últimos años de la época virreinal, los primeros años de la vida independiente. Recuperaba las ideas de perfección de la antigüedad clásica, griega y romana, crítica del barroco, ¿sí? Ahí está. Características del clasicismo, ¿sí?
Dice, características del clasicismo. 1. Recuperación. Como se adelantó antes, hay un aspecto que distingue a los artistas. En la recuperación del perfeccionismo presentado inicialmente por la Grecia y Roma antigua. Este movimiento deja atrás, por si fuera paulatinamente, el barroco. Expresión. La expresión de la línea artística representa en todas las líneas artísticas existentes en la época, excluyéndose no solo las artes con avances tecnológicos. Igualmente, en este momento se traslada el canto a un segundo plano, expresándose más la música instrumental y también se caracteriza por la introducción del piano al mundo musical. 3. El bullicio. En esta época se sobresaltó el bullicio, principalmente lo relacionado al espectáculo y eventos de tipo social, estableciéndose una diferencia entre todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Es la parte fundamental, ¿sí?, de la vida del barroco como del clasicismo. Este es lo esencial. El 4, clasicismo. El clasicismo es básicamente la separación un tanto discriminatorio en una sociedad desde un punto de vista artístico y sociocultural. Imágenes del clasicismo. Aquí pueden ver cómo se daban las imágenes o cómo era el clasicismo en su época, ¿verdad? Y muchos de estos les hace familiar porque lo han visto en otras grandes ciudades, ¿verdad? El romanticismo. El romanticismo es una respuesta a la cientificidad de la Ilustración. Surgió en Europa y planteaba privilegiar los sentimientos sobre la razón. Se consideraba una tendencia relacionada con los conservadores y su época de auge está entre el final del primer imperio mexicano, 1824, y los años anteriores a la construcción de 1857. El romanticismo se difundió en particular mediante los periódicos y folletos dirigidos al público femenino de los estratos social más acomodados. Características del romanticismo, aquí tienen. Rechazó el neoclasicismo y la ilustración. Exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. El culto del yo y del individualismo. Valoración de la originalidad. Exaltación de la fantasía. Nostalgia por el pasado e interés en la Edad Media y Barroco. Estas fueron unas de las grandes características que tuvo el romanticismo a nivel social, a nivel particular, ¿verdad? En su momento. Imágenes del romanticismo, aquí pueden verlo, ¿verdad? En la forma como estaba la vestimenta, como pueden ver acá, la gente de la aristocracia, cómo vivía la gente en ese momento, ¿verdad? Cómo estaba la ciudad organizada y cómo se manejaba la parte de la cultura, la danza. El modernismo. Movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del XX. Principalmente arquitectónico y decorativo, que se caracteriza por representar temas relacionados con la naturaleza y por el empleo abundante de las líneas, curvas y asimétricas. Un movimiento literario que se desarrolló en España y Hispanoamericana a finales del siglo XIX y principios del XX, y que se caracterizó por el cuidado de la sonoridad de la lengua, la refinación de la expresión y una sensibilidad abierta a diversas culturas, sobre todo a la francesa. Características del modernismo en la literatura. Ruptura con corrientes existentes, evasión de la realidad, exploración de lo exótico, características intimistas, oposición a lo vulgar y uso del verso libre.
Características del modernismo en las artes: exaltación de la naturaleza, uso de nuevos materiales y predominio de lo asimétrico. Imágenes modernistas, aquí pueden verlo, ¿verdad? Desde la parte, ¿sí?, creativa, ¿sí?, los edificios, las casas, ¿sí?, la parte interior, ¿verdad? Esa parte. Y esto que se da en uno de los grandes parques que se encuentra en Morelos. Si en el estado de Morelos hay uno de estos que son las grandes imágenes, los grandes retablos que se vienen haciendo. Y la cultura paisajista, que fue parte fundamental de esto, es el concepto de paisajes, no es universal, como indica Agustín Verne en 2008, geógrafo y orientalista francés. No todas las culturas son culturas paisajistas. Las culturas campesinas, aun cuando sean sus más notables creadoras, poseedoras de lo que Verne llama pensamiento paisajero. No se ha ocupado del paisaje, la contemplación del entorno, quiere salir de él, de alguna manera, verlo desde afuera. Ese personaje decía Agustín Berke, que no todo lo que veamos se podía imaginar y crear arte. Hay cosas que sí, realmente así como están, se pueden dejar, y hay cosas que tenías que modificar para poder llamar la atención. La cultura paisajista, de eso se trata, de modificar, de ver que las culturas sean parte fundamental de lo mismo, pero que el concepto sea universal. No voy a nada más hacer o encasillarme en un proceso cuando hay otros muchos mejores que podemos palpar y ver. Berke planteó 6 condiciones para la existencia de la cultura paisajista. 1, que posee una literatura oral o escrita, cantado o describiendo la belleza del paisaje, incluida la toponimia. 2, que diseñe jardines de recreo como representación estética de la naturaleza. 3, que construya una arquitectura planificada para disfrutar de hermosas vistas. 4, que cree pinturas que representen el entorno. 5, que utilice una o varias palabras para decidir paisaje. 6, que desarrolle una reflexión explícita sobre el paisaje. El paisajismo en la pintura. El paisajismo es un concepto con 2 grandes usos. Por un lado, el término refiere al arte, que consiste en la planificación, el diseño y la conservación de parques y jardines. Por otra parte, la noción está vinculada al género pictórico, que se dedica a la representación de paisajes, de extensión de terreno visible desde un sitio. El paisajismo, por lo tanto, puede asociarse al conjunto de actividades destinadas a modificar los aspectos visibles de un terreno. El artista que se dedica a esa tarea recibe el nombre de paisajista. Los paisajistas se encargan de trabajar con seres vivos como plantas, flores y árboles, elementos naturales, un río, un arroyo, una colina, etc. Creaciones humanas, edificios, caminos, puentes, cuestiones abstractas como las condiciones climatológicas. Y que podemos ver, ¿verdad?, imágenes del paisajismo, como también ellos van buscando esa transformación constante de cuidar y preservar todo lo relacionado a esto. Todo esto es arte, todo esto es fundamental, pero sobre todo es una gran cultura que se establece en México contra y durante el clasicismo, el romanticismo y el modernismo en todo momento. Esa es la tarea que se van a realizar, muchachos. Se van a hacer, ¿cuál es la diferencia de las 3 corrientes artísticas? Buscar imágenes sobre las 3 corrientes artísticas, que viene siendo clasicismo, romanticismo y modernismo. ¿Cuál es la definición de paisajista? Nombre del autor que dijo que el paisajista no es universal, y menciona en qué se enfoca el paisajista, ¿sí? Ahí te los pongo. En conclusión, podemos decir, conocer la importancia que tuvo las corrientes artísticas y la transformación que tuvo en México
fue de suma importancia, ya que a raíz de la información recabada podemos conocer un poco más de la diversidad cultural de nuestro país. El paisajismo tuvo una relevancia importante en México durante los grandes siglos y las transformaciones de trabajo, la pintura en nuestro país. Así que copien su actividad, por favor, para que lo tengan. Esta actividad es la que vamos a subir hoy en Classroom. Sí, es esa. ¿Esa cara se tenemos, profe? Es que no me he dado cuenta. ¿Hasta qué horas tenemos para subir esto? Creo que a las 2. Ok, lo voy a empezar a hacer. A la 1. Ok, pues me dejaron apuro. Bueno, que lo de educación física ya lo hice. Cuando terminen, me avisan, por favor. Listo. ¿Ya, muchachos? ¿Ya lo copiaron? No, profe, estoy en la última. Ok. Ya. Lo voy a empezar a responder. Ok. ¿Alguien más ya me copió? ¿Quién falta por copiarlo? Ya, maestro. Ya, porque yo lo quite entonces. Bueno, muchachos.
Esa es la actividad o la tarea que ustedes tienen que entregar, que dice en la plataforma de Classroom, ¿verdad? Ahí lo suban y lo entregan, no hay ningún problema. ¿Sí? Profe, y si llega a fallar mi internet o algo, así lo envío un poco tarde, aún así lo acepta. ¿Sí? Donde dice copiar el significado de las palabras claves del tema, son esas, ¿verdad? Ahí dice que es modernismo, que es clasicismo, que es romanticismo. Ahí van a subir esa actividad que tienen ahorita, la tarea es esa, ¿sí? Para que ustedes la suban el día de hoy. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces muchachos, pues por esa razón, ¿verdad? Nos pasamos a retirar. Gracias por su tiempo, que estén bastante bien, que disfruten su fin de semana, cuídense y también agradezco a sus papás por la oportunidad que nos dan para trabajar de esa manera. Estamos al pendiente, cualquier duda que tengan muchachos me avisan, en el grupo de WhatsApp, ahí voy a estar y todo eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Michelle, ¿nada? Michelle es una nueva compañera, muchachos, ¿ah? Espero que le hayan dado la bienvenida y platiquen con ella, y que sea a distancia, pero pues también pueden ser amigables con ella también, ¿sí? Bueno, muchachos. Profe, una duda, los dibujos pueden ser dibujados. Como quieran, dibujado, recortado, buscado, como guste, y eso deja su elección. Dale. Ok. Ya, pues entonces, muchachos, pues nos pasamos a retirar. Cuídense y que tengan lindo fin de semana. Nos vemos hasta Buen fin de el semana, profe, se lunes. cuida. Adiós, cuídense. Bye. Que te mejores, Adiós, Marra. cuídense. Que te Bueno, mejores. profe, Igual, cuídense. paga, vamos a Zoom.